Buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos alumnos. Vamos a ver, creo que es el último tema ya de lo que es sistemas informáticos. Vamos a pasar en los próximos videos a la parte de internet, a ver un poco de navegación, un poco de navegadores y correo electrónico. Vamos con este último temita que tiene que ver con sistema binario, bit, bytes y medidas de almacenamiento. Empecemos con que es un sistema de números. Nosotros estamos acostumbrados a utilizar el sistema decimal. Vamos a poner mayúscula. El sistema decimal que implica los números del 0 al 9. Eso nos da que tenemos en este sistema 10 dígitos, ¿sí? El sistema decimal con el 0 al 9 son en total 10 dígitos. Armamos todos los números que conocemos. Hay otros sistemas como el hexadecimal, que implica los dígitos del 0 al 9 más de la A a la F. Sí, parece medio raro, pero hay un sistema numérico que se llama hexadecimal, que también se utiliza en informática, y en este caso tenemos del 0 al 9 10 dígitos y de la A a la F 6, o sea que este sistema tiene un total de 16 dígitos, ¿sí? Tenemos ¿cómo es que? Creo que se llama sexadecimal. Alguien me va a corregir. Que es el que utilizamos en la hora, los minutos y los segundos. Básicamente, cuando llega al 59 el segundo o al 59 el minuto, pasa al cero próximo, ¿sí? Acá tenemos, digo, si en el sistema decimal cuando llegamos al 9 el próximo es el número 10, pero el número 10 ya es una combinación de alguno de estos. En el hexadecimal, cuando llegamos al 59 no pasamos al 60 como en el decimal, sino que pasamos al 0. Acá tenemos 60. Entonces, así, digamos, hay varios sistemas numéricos. Nosotros diariamente utilizamos el decimal. El hexadecimal difícil se utiliza bastante en informática. El sexadecimal también lo usamos, aunque a veces no lo tengamos en cuenta, pero también usamos el sexadecimal con la hora. Y el que nos toca ver ahora es el sistema numérico binario, que implica solamente dos dígitos, por eso es binario, ¿sí? Son solamente dos. Esto implica dos dígitos. Se puede decir entonces que en el decimal el dígito puede tener 10 valores diferentes. Puede ser 1, puede ser 2, 3, 4, 5, 6, hasta el 9. ¿Sí? Tengo entonces en un decimal de 10 dígitos 10 valores diferentes. En el binario, como son solamente 2 o 0 o 1, son dos dígitos, lo único que puedo tener, la única combinación que puedo tener es 0 o 1, ¿sí? Lo importante del sistema binario que nos toca conocer un poco, yo no me voy a meter a profundizar demasiado, vamos a hacer ahora algunas cuentitas, le voy a mostrar algunas cosas, porque con lo que quiero llegar a esto es que veamos esta cuestión de los bytes,
kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes, que entendamos un poco cómo es que se miden, cómo es que pesan los archivos y las carpetas, cuáles son los espacios de almacenamiento de los discos, de los pendrive, etcétera, para nosotros poder, cuando copiamos, pegamos, guardamos información en una unidad, poder tener una idea de qué dispositivo, de cuánta cantidad yo necesito para almacenar lo que quiero almacenar. Entonces digo, acá tengo algunas cuentitas que vamos a hacer, no se asusten, no es demasiado difícil, quien se lleva bien con las matemáticas lo va a entender enseguida, quien no, no se haga problema porque yo lo voy a explicar igualmente, pero no es necesario que todas estas cuentas se las acuerden, y menos para copiar 4 archivos de Word en un pendrive, ¿sí? Yo lo doy como tema general para que se entienda, para que ustedes, como en el video anterior que hablamos de... no me acuerdo de qué hablamos, pero que tenía que ver con entender un poco, digo, lo que yo les doy no es que lo tengan que conocer al dedillo, sino que es como para tener un panorama más amplio y entender más o menos de dónde viene todo esto, ¿sí? Entonces el sistema binario es el que nos toca saber porque la computadora internamente trabaja con el sistema binario. El procesador del equipo, el microprocesador que está inserto en el mother, que forma parte del hardware de la máquina que vimos en las primeras clases, internamente trabaja con, básicamente, paso de electricidad o no paso de electricidad, ¿sí? El procesador a velocidades súper altas lo que hace es, tiene unas compuertas que la electricidad, los pulsos eléctricos o pasan o no pasan. Está encendido o apagado, está en sí o está en no, está en 0 o está en 1. Esos pulsos eléctricos que se generan adentro del procesador, que es el que procesa todo lo que ocurre en la computadora, trabaja a altas velocidades, pero trabaja básicamente haciendo esto, haciendo un encendido o apagado de electricidad, digamos, a grandes rasgos. Eso se traduce a nivel de software para que la máquina internamente lo pueda procesar y después, luego, mostrárnoslo a nosotros por pantalla, se traduce en un sistema, en el sistema binario. Ese sistema es este sistema numérico de ceros y unos. Entonces la máquina adentro, lo que está entendiendo y el lenguaje que está manejando muy profundamente la computadora es ceros y unos, que después a través de un montón de procesos se convierte en lo que yo veo en la pantalla, básicamente, sí, sencillamente, para explicarlo sencillamente. Este código binario tiene que ver con lo que hablamos cuando hablamos de bit y de byte, ¿sí? Un byte es la, pongámoslo así, hagamos la analogía con un gramo, digamos, ¿sí? Si yo tengo 1 kilo de algo, lo que tengo son 1000 gramos. Entonces, en la computadora yo tengo 1 byte, lo que tengo es una milésima parte de 1 kilobyte. En 1 kilo de harina entran 1000 gramos de harina. En 1 kilobyte entran, y acá hay una pequeña diferencia, 1000 en 1 kilobyte entran no 1000, sino 1024 bytes. Y ahora vamos a ver por qué 1024 y no 1000. Por el sistema binario, pero ahora lo vemos. Entonces, un byte está compuesto por 8 dígitos. 8 ceros, 8 unos o cualquier combinación de ellos, ¿sí? Por ejemplo, si yo acá escribo 001, 001, 01, ¿sí? Acá yo escribí el primero de todos, ¿sí? Porque tengo un byte, se compone uno de estos, lo voy a marcar, le vamos a poner un colorcito, vamos a ponerle amarillo. Uno solo de esos dígitos, uno solo, es lo que llamamos bit. Ahora, los 8
Si juntamos los 8, eso es un byte. Y noten la diferencia entre la palabra bit y la palabra byte, que bit es binary digit, ¿sí? Bit viene de binary digit, dígito binario, ¿sí? Entonces, uno solo es un bit y un conjunto de 8 de ellos es un byte. Acá vuelvo a la noción de dato e información. Habíamos visto al principio de las clases la diferencia entre dato e información. Dijimos que una letra H es un dato, una letra O es un dato, una letra L es un dato y una letra A es un dato. Ahora, si yo todos esos datos los pongo juntos y en cierto orden, forman la palabra hola. Hola ya es una palabra, y si yo la leo, me da cierta información. Después veremos que sigue, hola, ¿cómo estás? No sé, pero la palabra, ya un conjunto de dígitos o de caracteres, un conjunto de datos, hacen a la información, ¿sí? Habíamos hablado que la máquina lo que hace es, recibe datos, la procesa y nos devuelve información. Entonces podemos entender aquí que uno solo de estos dígitos, ¿sí? uno solo de los dígitos del conjunto que se llama byte, es el dato, ¿sí? Acá tengo la mínima expresión de dato, sería uno solo de estos dígitos. Ahora, insisto, el conjunto de 8 de ellos lo que hacen es un byte, y un byte ya se convierte en información. Acá un bit podemos ponerlo así, podemos ponerle dato. Vamos a achicar esto, así me queda en la... Voy a bajarle, a ver si entra en 34. Vamos a bajarlo a 32. Bien. Entonces, uno solo de esos caracteres o uno solo de esos dígitos, podemos hacer la analogía con dato, porque nos brinda un dato. Si es un 0 o es un 1, es un dato. Ahora, si yo junto 8 de ellos, ya pasa a ser un byte. Y un byte, vamos a hacer la analogía y le vamos a decir que esto ya es información. Un byte ya es información. ¿Por qué? Porque yo a este byte, a este conjunto de números, los puedo convertir, hago una cuenta y los puedo convertir y los puedo pasar del sistema binario al sistema decimal. Este numerito, estos 8 numeritos que están acá, que son ceros y unos, en cualquiera de sus combinaciones, insisto, yo hago una conversión matemática y me va a brindar un número. Ese número yo lo voy a es un número decimal, y entonces es un dato que yo puedo leer y me brinda cierta información. Yo aquí había puesto todos ceros y todos unos porque entendamos que el primer byte, si vamos del 0 al 9, por así decirlo, haciendo la analogía con el sistema decimal, el primero de esos dígitos son 8 ceros, y el último, después de todas las combinaciones, son 8 unos, ¿sí? Entonces, entre todos ceros y todos unos, tenemos una cierta cantidad de combinaciones. ¿Cuántas tenemos? Desde todos ceros hasta todos unos, ¿cuántas tenemos? Bueno, básicamente exactamente tenemos 256 combinaciones. Y acá nos tiene que empezar a sonar este número. Para los que más o menos algo tienen de informática ya, el 256 nos tiene que empezar a sonar. Y ahora vamos a ver, cuando hagamos los cálculos de
de esto de byte, megabyte, terabyte, y etcétera, vamos a ver bien cómo esto funciona y por qué les decía lo del 1024 antes. ¿Cómo hago esta cuenta? ¿Cómo sé yo entre 8 ceros y 8 puse acá, está bien? Sí, 4 y 4. ¿Cómo sé yo entre 8 ceros y 8 unos cuántas combinaciones existen? Pasando por, ¿sí?, por todas sus variables, ¿sí? Entre todos ceros y todos unos, acá se van a ir aleatoriamente, digamos, cambiando la variable 0 y 1 en todas sus posiciones. Entonces, ¿cuántas combinaciones tenemos entre ceros y unos? 256. La matemática de las estadísticas nos dice que para saber yo cuántas variables tengo que saber, bueno, si en una posición, si en el primer lugar, en este y en este, ¿cuál es la cantidad de variables que puede obtener esta posición? Bueno, 2, porque es o 0 o 1. Y en la segunda posición, ¿cuántas variables puede haber? Y también va a ser 0 y 1, entonces tengo 2 posibilidades más. Y en la tercera, y en la cuarta, y en la quinta, y en la sexta, y en la octava, siempre tengo 2 variables, o ceros o 1. Entonces, para saber, insisto, la cantidad de combinaciones entre 8 ceros y 8 unos, lo que tengo que hacer es 2 por 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 2, ¿sí? Lo que me da 2 por 2, 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32, por 2, 64, por 2, 128, por 2, 256. Entre los 8 ceros y los 8 unos, yo tengo 256 combinaciones diferentes. Estas 256 combinaciones, lo que nos va a dar es, dentro de estas 256 variables, yo voy a tener, a ver si lo busco por acá, a ver cuál se ve bien. A ver si logramos ver alguna imagen en calidad. No, esta no. Y a ver esta, si se ve mejor. Fíjense, acá vamos a código ASCII y no me quiero ir por las ramas, pero fíjense que va esta tabla que se llama código ASCII, va del 0 hasta el 255. O sea, de 0 a 255, ¿cuánto hay? 256. ¿Sí? 251, 2, 3, 4, 5, 255, le tenemos que sumar el 0. Tengo 256 combinaciones. Y fíjense por qué nos sirve, entonces, nos sirve esto desde los 8 ceros a los 8 unos, haciendo las combinaciones, nos va a dar todas estas funciones, pero además nos va a dar todos estos caracteres. A ver si puedo agrandar esto acá para que se vea en el video. A ver, ahí voy a acomodar. Estas 256 combinaciones de ceros y unos nos van a dar funciones, espacio, caracteres, los números del 0 al 9, 2 puntos, el igual, las letras en imprenta mayúscula, las letras imprenta minúscula, caracteres especiales, ¿sí? Acá tengo otros caracteres, tengo algunos gráficos, ¿sí? Acá tengo el símbolo de 3/4, acá tengo el de dividir, acá tengo abro pregunta, abre signo de interrogación, como dice aquí esta página. ¿Se entiende? Entonces, la máquina internamente trabaja en ceros y unos. ¿Con qué trabaja? Con un grupo de 8 dígitos. ¿Qué 8 dígitos? 8 ceros, 8 unos o sus combinaciones. ¿Para qué? Para interpretar funciones
y caracteres. Caracteres que conocemos y que entendemos, como es un signo como son los paréntesis, un asterisco, un más, una coma, un guión medio, un punto, un dividir, los 10 dígitos del sistema decimal, las letras en imprenta mayúscula, las letras en imprenta minúscula, y entonces con estas 256 combinaciones yo tengo funciones, números y letras que a la máquina, al convertirlo, me va a mostrar información o datos que yo puedo entender y puedo conocer. Bien, entonces volvemos acá. Tengo entonces el bit, es uno solo de este grupo de 8 bits hacen lo que es un byte ya. Entonces, como les mostraba recién en el código ASCII, este byte ya se convierte en información para mí, porque supongamos que esta combinación que yo escribí aleatoriamente acá sea la letra A minúscula, supongamos, estoy suponiendo, la verdad que no lo sé, pero supongamos que esta combinación entonces que yo escribí acá, si la convierto, es la letra A. Y si yo a esto le cambio un número, en vez de ser un 0 es un 1, es la letra Z en mayúscula. No sé, invento, no me lo acuerdo, imposible acordárselo además, pero entonces cualquiera de estas combinaciones va a mostrarme a mí en la pantalla, lo maneja internamente la máquina, pero me muestra a mí en la pantalla un dato o información que conozco. Esta cuentita que yo hice acá para conocer la cantidad de combinaciones entre ceros y unos, se puede traducir, digamos, haciendo esta otra cuenta. Esto se cuenta al revés, ¿sí? La primera posición la tenemos, en vez de ir de izquierda a derecha, como estamos acostumbrados a leer y escribir, cuando hacemos una conversión de binario a decimal, se cuenta al revés. La primera posición es de derecha a izquierda. No me voy a meter a explicar por qué eso es así, es agregarle un poco más de lío a esto, y en todo caso esto es introductorio para que entendamos otro tema, pero este es de derecha a izquierda, este sería el primer dígito, ¿sí? Este sería el segundo, y hacia la izquierda tengo el último. Ahora bien, como esto es sistema binario y la máquina trabaja de esta manera, lo que yo tengo que hacer es, para hacer la cuenta, lo que tengo que hacer es elevarlos. Cada una de estas posiciones, esta no es la posición 1, sino que es la posición 0. Esta no es la posición 2, sino que es la posición 1. Entonces yo hago esta cuenta, digo, bueno, ok, tengo dos opciones, puede ser o 0 o 1, y estoy en la posición 0. Entonces a este número, a esta cantidad de opciones, lo elevo a la 0. Todo número elevado a la 0, algunos se acordarán de matemáticas del secundario, pero todo número elevado a la 0 me da 1. Si yo al 2 lo elevo a la 1, me da 2, porque 2 por 1, 2. Si al 2 lo elevo a la 2, me da 4. 2 por 2, 4. Si al 2 lo elevo a la 3, me da 8, porque 2 por 2, 4, por 2, 8. 2 a la 4, 16, 2 a la 5, 32, 2 a la 6, 64, 2 a la 7, 128. Si yo hago esta cuenta, acá abajo la tengo resuelta, 2 a la 0, 1, 2 a la 1, 2, así. Si yo hago esta cuenta, entonces sumo finalmente lo que me va a dar 255 y no 256. Yo acá le pongo un más 1 porque en esta cuenta lo que no estamos teniendo en cuenta es este primer dígito, que son todos ceros. Entonces lo incluyo acá, ¿sí? Entonces son 255 más 1, que son todos los ceros.
tenemos 256 combinaciones. Entonces, un byte representa un carácter, como vimos en el código ASCII, que es la unidad mínima de información, ¿sí? El bit es la unidad mínima de dato y el byte es la unidad mínima de información. ¿Qué tiene que ver esto con lo que finalmente tenemos que entender? No sé si lo expliqué de la mejor manera posible, e insisto, si no lo terminaron de entender, no pasa nada. Esto es introductorio para que uno se haga una idea de qué es lo que pasa dentro de la computadora y por qué esto funciona como funciona. Fíjense una cosa, cuando yo elevo el 2, que viene del binario, cuando yo voy elevando el 2 a la 0, a la 1, a la 2, a la 3, a las 4, me empiezan a aparecer estos numeritos, y estos numeritos ahora sí les tiene que sonar. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, es una serie, esto es exponencial, ¿sí? Creo que no es lineal, digamos, no es 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1 más 1, entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ¿sí? Esto es exponencial, se va duplicando el número anterior. Acá me tienen que empezar a sonar porque quienes han trabajado con algo de informática, algo con la compu, los pendrive, por ejemplo, y acá van a ver por qué esto que estoy explicando tiene que ver con lo que vamos a ver de almacenamiento. Los pendrive, ¿cómo los venden los pendrive? Yo voy a comprar un pendrive, ¿qué es lo que me preguntan? Bueno, ¿de cuánto lo quiere? ¿De qué capacidad lo quiere? Las memorias SD, las memorias esas chiquititas que yo le puedo poner al celular, ¿de cuánto vienen? ¿Cuáles son las capacidades de almacenamiento de las memorias SD para los celulares? ¿Cómo se venden? ¿Cómo se vende un disco rígido? Pues yo voy al supermercado y compro o un paquete de medio kilo de yerba o compro un paquete de 1 kilo de yerba. Compro una botella de 1 litro o compro una botella de 2 litros. Tiene una capacidad, tiene un volumen. Cuando yo voy a comprar una memoria para el celular, o un pendrive, o un disco, ¿cuáles son las capacidades? ¿Cómo me lo venden? ¿Cuánto puedo yo meter ahí adentro? Bueno, me dicen, ¿qué quiere? ¿Un pendrive de 2 GB? ¿Un pendrive de 4? ¿Un pendrive de 8 GB? ¿Un pendrive de 16? ¿Un pendrive de 32? ¿Un pendrive de 64? Y 128 creo que ni hay pendrive, digamos, porque ahí ya pasamos a los discos rígidos. No tiene sentido un pendrive de 128 GB, entre paréntesis, digamos. Ya para eso me compré un disco rígido externo. Pero entonces, estos numeritos les tienen que sonar de ahí, de las memorias de los celus, de los pendrive, ¿sí? Incluso de las memorias RAM. Cuando yo voy a comprar una computadora o yo quiero ver cuánta memoria RAM tiene mi computadora, bueno, las computadoras tienen 2 GB, 4, 8, 16, ¿sí? Ya 16 GB hoy día para una computadora es bastante, 32 ni hablar, 64 es un montón, pero la memoria RAM de las computadoras también se miden de esta manera. Van a ver que mi compu tiene 2 GB, mi compu tiene 4 GB, mi compu tiene 8 GB. Bueno, estoy grabando el video y mi hijo me abrió la puerta. Hola hijo, vamos a poner pausa un segundito. Bueno, muy bien, después de la pausa que vino mi pequeño hijo a interrumpir, digamos, el video, proseguimos. ¿Dónde estábamos? Bien, bueno, entonces, estamos tratando de entender por qué estos numeritos, decíamos que estos números 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256 nos suenan de ciertas capacidades que tienen ciertos dispositivos que nosotros podemos conocer popularmente, como es la memoria que le podemos agregar a un teléfono o incluso la memoria interna de los teléfonos.
El mío, por ejemplo, tiene 2 GB de memoria RAM y 16 GB de almacenamiento interno. ¿Sí? Acá tenemos el 2 y acá tenemos el 16. Pueden chequear en sus teléfonos a ver cuánta memoria RAM y cuánto espacio de almacenamiento tienen para ver si coincide con alguno de estos números. Y entonces vamos a seguir subiendo este número. Tenemos un 248, 128, 256. El doble de 256, ¿cuánto es? 512. Y el doble de 512, ¿cuánto es? 1024. Recién les dije que si un kilo de cualquier producto tiene 1000 gramos de algo, en el caso de los, para hacer la analogía y para que se entienda, en el caso de los bytes, no cambia cada 1000, sino que cada 1024. Entonces voy a hacer esta listita para que se entienda. 1024, si yo agarro 1024 bytes, esto equivale a 1 kilobyte, ¿sí? Agarro 1000 gramos y equivalen a 1 kilo, a 1 kilogramo. Pero acá agarro 1000, tengo que llegar a 1024 para tener 1, ¿sí? Por esto, ¿por qué 1024? Bueno, por esta sucesión de números, por esta característica especial que tienen el sistema binario de avanzar, digamos, ¿sí? Por esta cuestión cuadrática que tenemos, ¿sí? Aparecen los 1024. Entonces, si yo agarro 1024 bytes, o sea, acá tengo 1, ¿sí? Que me va a dar una información, que es un carácter. Si yo agarro 1024 de esos, la cifra que se conforma es 1 kilobyte. Y si agarro 1024, vamos a hacerlo todo con la misma tamaño de letra, y si agarro 1024 kilobytes, ¿esto a cuánto equivale? A 1 megabyte. ¿Sí? Y si agarro, vamos a ponerlo, vamos a alinearlo acá. Y si agarro 1024 megabytes, equivalen a 1 terabyte. 1024 terabytes equivalen a un puse al revés gigabyte, 1 terabyte. Kilo, mega, giga, tera. A ver qué sigue. Creo que sigue peta. Vamos a poner mega, kilo, tera, giga, así nomás. A ver. Bueno, no sé, entré a cualquier página, pero acá está. Byte, kilobyte, megabyte, gigabyte, terabyte, petabyte, exabyte, zettabyte, yottabyte. Hoy día vamos a hacer una captura de pantalla. La vamos a guardar en el escritorio. Acá le vamos a poner tabla bytes
guardar, cierro, me voy a ir al aquí, voy a insertar una imagen del escritorio, tabla de bytes, ahí tenemos kilo, mega, giga, tera, kilo, mega, giga, tera. Hoy día, para que tengan una idea, un disco rígido, el más común que viene en la mayoría de las máquinas que podemos comprar en el mercado, es de 1 terabyte. Este disco rígido de 1 terabyte. ¿Sí? El disco más común, digamos, que viene en cualquier máquina, tiene una capacidad de 1 terabyte, porque se entiende que esta capacidad es suficiente para instalar el sistema operativo. Vamos a ver cuánto ocupa nuestra carpeta Windows. Ya llegó a los 10 GB, 15, bien, casi 20 GB. El sistema operativo, solamente la carpeta Windows, ocupa casi 20 GB. ¿Sí? 20 GB, entonces, si yo tengo 20, si yo tengo acá puse mal, esto es giga, también tengo que cambiar acá. Bien, si yo tengo 1020 en 1 terabyte, ¿sí? El disco rígido este tiene de capacidad 1 terabyte, lo que equivale a 1024 gigabytes, y el Windows pesa casi 20, o sea que me entrarían un montón de veces. 1024 dividido 20, así lo hacemos redondo, entra 51 veces el Windows en un disco de 1 tera. Como para tener una idea, ¿sí? Entonces se entiende, volvemos, entonces se entiende que en un disco de 1 tera es suficiente espacio para guardar el sistema operativo más los programas. Vamos a ver la carpeta archivos de programa, vamos a ver las dos, cuánto pesan. Yo tengo en las dos carpetas de archivos de programa de mi disco C, donde se instalan los diferentes programas, el Office, el AutoCAD, el Photoshop y todos los programas que quieran instalar, pesa casi 10 GB. Ahí le estamos sumando, entonces, a los 20 que teníamos del sistema operativo, más 10, tengo 30. Me sigue sobrando, sigo teniendo un montón de espacio libre en un disco de 1 terabyte. ¿Sí? Que vamos a ver, por ejemplo, cuáles son las... Vamos a poner acá pendrive. Tenemos pendrive de 16 GB, tenemos pendrive de 32 GB, acá hay uno de 128, tenemos, habrá alguna otra medida por acá. Bueno, pero fíjense que volvemos a ver estos numeritos, 8, 16, 32, 64, 128, ¿sí? Entonces, pero se miden en gigabytes, ¿sí? Tienen bastante menos, pero un pendrive de 4 GB, por ejemplo,
tiene una buena capacidad, pero las capacidades son un poco, se me está escapando la palabra, depende. La capacidad del dispositivo que yo necesite para guardar las cosas va a depender de lo que tenga que guardar. Porque, por ejemplo, yo estaba acá a propósito, porque fíjense una cosa, vamos a ir primero les voy a mostrar programas. Estaba en AutoCAD para mostrarles, por ejemplo, si yo necesitase transportar esta carpeta que tenía en el programa AutoCAD 2016 para instalarlo en una máquina. Fíjense que esta carpeta, el contenido de esta carpeta pesan 4.8789 GB. ¿Me alcanza un pendrive de 4 GB? No. ¿Me alcanza uno de 2? Tampoco. Necesito uno de ¿cuánto? Uno de 8 mínimo para que entre esto. Pero si yo necesito transportar, por ejemplo, este texto, el primero que vimos entre paréntesis, que es una computadora, este texto tiene una particularidad, que tiene una imagen, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, tiene 13 imágenes, y los archivos de imagen suelen ocupar más espacio que un archivo de texto. Fíjense que este archivo, que tiene unas cuantas imágenes, pesa 3117 KB, casi 3 megas, ¿sí? En cambio, este otro texto, ingredientes para una pasta frola, que también lo hicimos la otra vez, lo que tiene, no tiene imágenes, tiene solamente texto. ¿Cuánto pesa este archivo? 22K, o sea, muchísimas veces menos que este, que tenía 3117. Vamos a hacer la cuenta. 3117 dividido 22. Bueno, este archivo, si yo lo duplico o multiplico 141 veces, voy a alcanzar lo que ocupa este otro documento. Entonces aquí tenemos un ejemplo de dos documentos de Word, que es el mismo tipo de archivo, nada más que uno tiene tal vez 12 páginas y 12 imágenes. En cambio, este otro tiene 2 páginas y solo texto, ¿sí? Lo mismo, entonces, cuando les dije la carpeta donde está un programa completo, pesado, como es el AutoCAD para instalar, pesa 4.80 y pico de gigas. A lo que voy a necesitar, entonces, un pendrive de 8 GB, con capacidad de 8 GB, para poder guardar esa carpeta. En cambio, tal vez con un pendrive de 1 GB o de 2, me va recontra alcanzar y recontra sobrar para meter un documento de Word. Vamos a hacer la cuenta. Cerré la calculadora. Son 2 GB, entonces son 2 por 1024. Acá lo llevé de giga a mega, y lo tengo que llevar de mega a kilo, por 1024. Tengo 2097 kilobytes, ¿sí? En un pendrive de 2 GB tengo aproximadamente 2097 kilobytes. Fíjense que lo que hice fue multipliqué la cantidad de gigas por 1024, y después esos 1024 los volví a multiplicar por 1024. Así paso de giga a mega, de mega a kilobytes, y podría pasarlo a bytes también, pero nos va a dar otro número mucho más grande. Vamos a quedarnos con esto, que es lo que necesitamos. Yo acá entonces tengo, en un pendrive de 2 GB, tengo 2097 kilobytes. Si nuestro documento de Word de 22, tengo que guardarlo acá, voy a hacer 2097
como para ver cuántos entran, lo voy a dividir por 22. Este documento de Word de 22K en un pendrive de 2 GB nos entra 95.325 veces. Así que tengan en cuenta, digamos, estos tamaños, lo que yo básicamente tengo que hacer cuando tengo que guardar archivos, documentos, lo que sea, en un pendrive o en un disco rígido, donde sea que lo vaya a guardar, tengo que tener en cuenta estas capacidades. A ver si tengo acá alguna película, por ejemplo. Vamos a ponerlo en vista y en detalles. Esta película pesa 1.048.316K. Si esto lo convertimos, 1.048.316, lo vamos a dividir en este caso por 1024 porque vamos a llevarlo a megas. Lo divido, me lo informa en kilobytes. Entonces lo llevo a mega, y si lo vuelvo a dividir y lo llevo a gigas, me dice que este archivo MP4, que es una película, pesa casi 1 giga, 0,999 gigabytes, ¿sí? En ese caso, entonces, ¿cuántas películas de estas entran en el pendrive de 2 gigas? 2, ¿sí? Yo podría guardar en un pendrive de 2 gigas esta película, y vamos a ver alguna otra. Esta es cortita o tendrá menor definición. Bueno, esta tiene, por ejemplo, 888 megas. A ver, esta tiene 3 gigas. Ya no me entra. Si yo quiero meter la que estábamos viendo recién, Barfly, y quiero meter esta en un pendrive de 2, no me entran. De hecho, esta película sola debería necesitar yo un pendrive de 4, ¿sí? Entonces, insisto en esta idea de que lo que hay que tener en cuenta es qué tipo de archivo, qué tipo de dato yo voy a meter en las unidades que necesito copiar para elegir el dispositivo. En general se hace relativamente fácil, digamos. En realidad, sí. Yo compro, o les recomiendo, si necesitan comprar una unidad de almacenamiento externa como un disco rígido o un pendrive, compren el doble de lo que están pensando, básicamente, y les va a sobrar, y preferible que nos sobre espacio a que nos falte. Vamos a ver si yo quisiera meter toda la carpeta de películas, si yo me quiero llevar todas las películas. Pesa esta carpeta que tiene todas estas películas, ¿sí? Son 22. Esto pesa, bueno, 22 GB, 22,7 GB. ¿Me alcanza un pendrive de 2? No. Uno de 4 no, uno de 8 tampoco, uno de 16 tampoco, uno de 32, un pendrive de 32 me alcanza, ¿sí? Entonces en un pendrive de 32 yo podría meter esta carpeta completa. Y si quisiera meter toda la carpeta videos, ya tengo 93,4 GB. Ya no me alcanza el pendrive de 32, uno de 64 tampoco. Necesitaría recién uno de 128. Pero, como recomendación, yo les puedo decir que si necesitan algo más grande de 128, en realidad pasen a un disco rígido externo. Como habíamos visto, el disco rígido mío, yo tengo un disco rígido externo ahora enchufado, ¿sí? Y este disco rígido tiene una capacidad de 931 GB, casi 1 tera. Tiene 931 GB, casi
1 terabyte. Se lo vende como 1 terabyte. En el mercado lo van a encontrar como 1 tera, pero en realidad no tienen capacidad total 1 tera. Tiene 931. ¿Por qué? Bueno, no es que nos están engañando, ¿sí? Esto se mide, en realidad se mide en bytes, por eso, ¿sí? Tenemos que hacer 1024, vamos a hacer la cuenta, a ver si me sale. 1024 por 1024 por 1024 por 1024 me da, bueno, 1099.511, no sé cómo se lee esto, pero si esto yo lo termino convirtiendo, esto es en bytes, ¿sí? Acá lo que hice fue pasé 1 tera, o en realidad de bytes me fui hacia los terabytes. Fíjense que me da 1, entonces me lo venden como 1, pero no es la capacidad total, es una cuestión medio de marketing y para hacer los números redondos, ¿sí? Igualmente, de 931 GB a 1 tera no es mucha la diferencia, digamos, son 60 y pico, 70 gigas, y el disco viene con 931 por lo menos, entonces me termina alcanzando de todas maneras. Bueno, entonces a tener en cuenta, si quieren yo este documento así como está se los subo ahora a la tarea. Entonces a tener en cuenta, para poder uno mover, guardar o hacer un backup, digamos, porque esto se asocia con el tema anterior que era backup, donde yo les decía que el backup más simple que pueden hacer es copiar del disco rígido o los discos rígidos internos del equipo, copiarlos a unidades externas, a unidades extraíbles, pendrive o discos USB. Lo que van a hacer es, bueno, van a ir a las propiedades entonces de la carpeta, de lo que quieren copiar, de lo que quieren guardar, derecho, propiedades, y ahí me dice cuánto ocupa la carpeta que yo necesito copiar. Entonces con este dato yo sé qué capacidad de dispositivo tengo que comprar, que adquirir para poder guardar mis datos sin problemas y que me alcance. Bueno, espero como siempre haber sido claro, que no se hayan aburrido, insisto, no se rompan la cabeza si les gusta y les interesa entender esto. Pueden buscar en internet cómo pasar de binario a decimal, cómo hacer ciertas cuentas. Esto lo pueden encontrar fácilmente en YouTube, en internet, alguien que lo explique mejor y más completo que yo, pero digo, no se rompan la cabeza con la cuestión esta matemática, era solamente para que vean ciertos numeritos y se entiendan ciertas cuestiones, para que vean de dónde vienen estos números. Pero no es sumamente importante entender toda esta cuestión matemática, sino que lo que necesitamos sí saber es un poquito esta tablita, como para saber qué es el kilobyte, qué es el megabyte, qué es el gigabyte, qué es el terabyte, y qué dispositivo yo necesitaría en su momento comprar para poder guardar las cosas y que me alcance el espacio. Bueno, nos veremos el próximo video con algún otro tema. Calculo que ya terminamos, insisto, con la parte de sistemas informáticos, todo esto que es sistema operativo, herramientas, funciones del equipo y algunas nociones básicas y un poquito más avanzadas de qué es lo que pasa en la computadora y cómo manejarla. Y vamos a pasar, creo que ya al tema, al módulo de internet, donde vamos a ver, como ya les comenté, algo de internet, navegadores, búsqueda avanzada y correo, configuraciones, herramientas de correo electrónico, etcétera. Nos vemos entonces el próximo video. Muchas gracias.